Bueno, buenas noches a todos. Doctor Fernando Marosi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está, está ahí iniciando la presentación, aceptándolos para los participantes. Así que yo voy iniciando la presentación. Primero, desde ya agradecerle su presencia, doctor Marosi. Hoy nos va a hablar el doctor Fernando Marosi. Él es gastroenterólogo, especialista en hepatología clínica. Hizo su fellow en Barcelona. Tiene una amplia experiencia en trastornos en enfermedades hepáticas, mucha experiencia en manejo, trabaja en conjunto en Semafe, en los hospitales, y bueno, es un referente en la enfermedad, de las enfermedades del hígado, así que hoy nos va a hablar de la hepatitis vírica, que son trastornos comunes, que tienen algunas dificultades para los que no hacemos en que no estamos acostumbrados a esas enfermedades, así que le agradecemos, doctor Marosi, y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Hoy nos acompaña el doctor Fernando Marosi, especialista en gastroenterología y especialista en hepatología. Hizo el fellow en el Hospital Clínic de Barcelona y nos va a hablar de hepatitis virales, claves para el tratamiento y el diagnóstico en la práctica clínica. Así que, bueno, doctor, estamos con usted, puede comenzar cuando quiera. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, vamos a empezar la charla, después haremos unas preguntas. Así que empezamos a pasar la presentación, si la podés ampliar ahí o la podés poner en pantalla completa. Ahí está. Bueno, me presento de vuelta, soy el doctor Fernando Marosi, gastroenterólogo y hepatólogo, y la idea de hacer algo sencillo de un tema tan extenso como son las hepatitis virales, para la práctica clínica, para el clínico en general, el primer tratamiento y el primer manejo. Pásame la siguiente. Antes que nada, voy a hacer una pequeña referencia de lo que es el abordaje del paciente con pruebas hepáticas normales. Las pruebas hepáticas normales es de muy frecuente observación en la práctica clínica en pacientes asintomáticos, porque los pacientes se hacen un chequeo y en el mismo cribaje aparecen los análisis alterados del hepatograma. Y tenemos que distinguir exactamente en dos situaciones. Una es cuando las enzimas del hígado están alteradas, lo que habla fundamentalmente de inflamación del hígado o hepatitis. Estas son las transaminasas, sabemos muy bien que son la ALT, que es la GPT, o la GOT, denominada AST, pero también puede acompañarse de fosfatasa alcalina, cuando hay colestasis, gamma GT o gamma glutamiento transpeptidasa, 5-nucleotidasa, y cuando hay procesos ocupantes, más ocupantes, puede aumentar la LDH. Pero distinto es cuando se altera, son las pruebas del funcionamiento del hígado, de reserva hepático. Hay que diferenciar que son estas, la albúmina y la protrombina. ¿Por qué? Porque estas son proteínas que sintetiza el hígado y su alteración nos habla del funcionamiento del hígado, que puede ser una cirrosis. Una cosa es tener el hígado inflamado, funcionando bien, y otra cosa es tener alteración de la enzima hepática con una alteración en la síntesis y funcionamiento hepático. Por eso es muy importante diferenciar esas dos estructuras que son completamente diferentes pero complementarias. La próxima. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de alteración que nosotros podemos encontrar en una analítica de un paciente asintomático? Bueno, acá tenemos, ustedes las conocen muy bien, el alcohol, drogas y medicamentos denominado DILI, los procesos inmunológicos como hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, la colangitis biliar primaria, hepatitis virales, que ya un poquito nos desplayaremos, de los virus que son hepatotropos, o sea, los específicos del hígado, la hepatitis A, B, C, D, E y G, y los no hepatotropos, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes, que es un proceso más sistémico, pero que secundariamente están tocando el hígado. Otra situación muy frecuente del hígado graso o los trastornos metabólicos asociados al hígado graso, muy frecuente en nuestros médicos, en nuestros medios, y otras causas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, trastornos del metabolismo del hierro, el cobre, y otras raras como alfa-1, déficit de alfa-1 antitripsina, trastornos vasculares y otros más raros. La próxima. Entonces, siendo específicamente a las hepatitis virales de virus hepatotropo, vamos a empezar a analizar las más frecuentes.
Primero la hepatitis A, la clásica. Es una hepatitis provocada por un virus de tipo ARN y fundamentalmente la transmisión es fecal-oral. Por eso es tan frecuente en los niños, no tanto en adultos. El periodo de incubación es corto, de 2 a 6 semanas, pero lo más importante es que el 90% o más de los niños que cursan hepatitis A son asintomáticos. Por eso se transmite tan frecuentemente. Como es fecal oral, los niños van a jugar a la plaza y se vuelven con hepatitis A y completamente asintomática. El laboratorio, por supuesto, hay un aumento de transaminasa como primer indicio de inflamación del hígado, sobre todo más GPT sobre GOT, que es más bien hepatitis virales, y una elevación muy acusada de las transaminasas, más de 10 veces del valor normal. El diagnóstico se hace fundamentalmente con el dosaje de los anticuerpos, fundamentalmente en la etapa aguda con un anticuerpo contra hepatitis A de tipo IgM, y ya cuando el paciente se recupere y pasa la fase convaleciente de recuperación, da paso al dosaje de anticuerpo de tipo IgG. Esto es muy importante aclararlo. Los procesos virales agudos cursan con IgM y los crónicos cursan con IgG o los recuperados, la vacuna. También la vacuna da anticuerpos de tipo IgG. O sea que no hay que confundirse. Cuando uno tiene un anticuerpo contra hepatitis A de tipo IgG, o el paciente se curó de una hepatitis o se vacunó. Las complicaciones son muy bajas. En realidad la complicación acá dice menos de 1%, pero es abajo del 0,1%. Pero lo más importante de esta hepatitis es que desde 2012 se incluyó en el programa obligatorio de los recién nacidos de vacunación, y esto bajó ostensiblemente la tasa de complicaciones y mortalidad y disminuyó a cero prácticamente la indicación de trasplante hepático por hepatitis A fulminante. De hecho, que los últimos registros de los 5 años del INCUCAI no se registran casos de trasplante hepático por hepatitis A fulminante. La próxima. Acá podemos ver un cuadrito donde podemos ver la historia natural y la serología. Tenemos al principio el periodo de incubación, que dijimos que era corto. Habitualmente son sin síntomas, pero puede tener síntomas banales, no relacionados con una hepatitis. Ya se empieza a eliminar el virus en las heces y puede aparecer alteraciones hepáticas de la enzima fundamentalmente, dando primero dando el anticuerpo, el primero que se eleva, como ya hemos dicho, un anticuerpo contra hepatitis A de tipo IgM, que es específico, y el virus detectado ya en la sangre y en el hígado en la biopsia hepática. A medida que la persona va evolucionando su enfermedad, va desapareciendo el virus en materia fecal, en la sangre, en el hígado, cae la inmunoglobulina de tipo M y después pasa a la IgG, que es prácticamente el paciente se curó, está convaleciente y le da protección toda su vida, lo que no requiere ningún tipo de refuerzo de dosis y ningún cuidado posterior, porque no deja ningún tipo de secuela. Se cura el 100% de los casos que se recuperan, que gracias a la vacuna ahora no hay insuficiencia hepática por hepatitis A. Seguimos las otras. Bueno, acá entramos en otro tipo de hepatitis que es más compleja, que es la hepatitis B. Es un virus DNA y que tiene un genoma de doble cordón, no sé si ahí ven bien el genoma en el centro, y tiene varias proteínas que son proteínas y anticuerpos. Esto es más complejo. Tenemos una proteína central que se llama core, de ahí donde viene el anticore, esta está dentro del hígado y lo único que nosotros podemos dosar, no el core que está dentro del hepatocito, sino los anticore que ustedes conocen muy bien. Pero a su vez tenemos antígenos superficiales, como el antígeno superficie o el común llamado antígeno australiano, y el antígeno E, que son antígenos de la superficie del núcleo que nos va a servir para el diagnóstico. La transmisión es fundamentalmente por sangre. Fundamentalmente, antes, cuando no se hacían chequeos, eran transfusiones, acupuntura, tatuaje, pero en la actualidad ya esto se dejó de tener una fuente de contagio porque se chequea muy bien y la transmisión por sanguínea es muy poco frecuente, pero sí la sexual. En el momento actual, la principal causa de transmisión de hepatitis B en adultos es la vía sexual. También puede ser una transmisión vertical de la madre infectada al hijo en el momento del parto, que ya veremos en qué momento puede transmitirse y cómo se puede prevenir.
Entonces, resumiendo, es una hepatitis que se transmite por la sangre y fundamentalmente por vía sexual. Obviamente que depende también de las conductas que cada individuo tenga y del nivel de protección que uno quiera. La siguiente. Tiene una alta prevalencia mundial, se calcula que hay 350 millones de infectados en todo el mundo. Nosotros, nuestro país no es de alta prevalencia, pero sí en el sudeste asiático, en China, en India, tienen muchísimos infectados, sobre todo ellos tienen muchos infectados de transmisión vertical, de madre a hijo. El periodo de incubación es más largo que hepatitis A, puede llegar a 180 días, y el 20% pasa a enfermedad crónica por lesión a cirrosis, hepatocarcinoma y trasplante hepático. Por eso es importante el diagnóstico, el tratamiento y, como vamos a ver, la vacunación. Las formas fulminantes como hepatitis A son muy bajas, menos del 1%. Nuevamente repasamos que los factores de riesgo son las transfusiones, todo lo que pone en contacto con la sangre, hemodiálisis, la actividad sexual sin cuidado y los niños nacidos de madre infectada. Pero también como hepatitis A, desde 2012 se incluyó en el esquema obligatorio de vacunación de los recién nacidos. Se dan 3 dosis en este caso, en el momento cero, al mes y a los 6 meses, y en adultos no inmunizados también en la misma secuencia. Son 3 dosis, y en un paciente inmune, la producción de anticuerpos, o sea, la inmunogenicidad, es muy alta, llega al 97%. ¿Y cómo sabemos que el paciente tiene anticuerpos protectores contra la hepatitis B? Por el dosaje del antígeno superficie o anticuerpo denominado antígeno australiano. Es el anticuerpo. Es frecuente que uno reciba la consulta de derivación por un paciente que presenta el anticuerpo contra el antígeno en superficie. Eso es la vacuna. Y si tiene más de 10 unidades internacionales por mililitro, ya lo protege y no requiere refuerzos posteriores. Esto es muy importante que se graben porque es muy común que uno vea, dice, acá tiene algo, una hepatitis B, pero no, en realidad tiene la vacuna. O fue una hepatitis B curada, como ya vamos a ver. Pásame la otra. Entonces, hemos dicho que el huésped es importante, la forma de transmisión, pero también hay factores del huésped, o sea, del virus, el factor de transmisión, pero también hay factores del huésped. Y vemos que existen dos situaciones claras, la hepatitis B aguda y la hepatitis B crónica. La hepatitis B aguda, como habíamos dicho, se resuelve en un 90% de los casos, pero hay un 1% de mortalidad por forma fulminante. Y en este caso, como ustedes pueden ver, se da más en adultos que en niños, porque los adultos tienen muchas enfermedades concomitantes, hígado graso, diabetes, todo que el factor del huésped puede llevar a una insuficiencia hepática con alta mortalidad. En cambio, la hepatitis B crónica, que es cuando el virus persiste en la sangre por más de 6 meses, se presenta en un 20% de los pacientes que se infectan, pero en este caso es al revés, pasan más cronicidad los pacientes pediátricos o recién nacidos, por el que tienen un nivel de inmunológico muy inmaduro, la inmunología del recién nacido de niños es más inmaduro, por eso la hepatitis crónica, sobre todo en los países donde tienen alta prevalencia, es transmisión perinatal. Los chicos se contagian de la madre infectada y ahí pasan a cronicidad y después hacen la enfermedad hepática crónica. Pásame la otra. Y acá podemos ver, es complejo, pero voy a tratar de explicárselo, el cuadro es serológico. Al principio tenemos la infección, el periodo de incubación como está arriba, donde solamente tenemos el antígeno superficie o lo que se denomina el antígeno australiano, y ya podemos dosar el virus en sangre por la reacción de cadena de polimerasa, o la PCR, ya dosando el virus. Esta es la etapa inicial. Ya tenemos el antígeno en superficie y el virus en sangre por reacción de cadena de polimerasa. Cuando el paciente tiene síntomas o no, o sea, tiene una enfermedad aguda, además de tener el virus en la sangre, además de tener el antígeno en superficie, aparece un anticuerpo. Este anticuerpo es el anticore de tipo IgM. Este anticuerpo, anticore de tipo IgM, recordemos que el core está dentro del hepatocito, dentro del virus y no circula en la sangre, pero sí circulan los anticuerpos. El anticuerpo contra el antígeno con core IgM es el marcador serológico más específico de una hepatitis B aguda.
O sea, si uno quiere diagnosticar hepatitis B aguda, tiene transaminasa alta, tiene ictericia, tiene síntomas, tiene antígeno superficie, solamente el anticore de tipo IgM confirma la etapa aguda de la enfermedad. Después, cuando va evolucionando la enfermedad, en la etapa temprana de la convalecencia, persiste el antígeno anticore de tipo IgM, el anticuerpo anticore de tipo IgM, pero ya va cayendo y da paso al anticore de tipo IgG y a la aparición del anticuerpo contra el antígeno superficie. O sea, primero aparece el antígeno superficie y el anticuerpo anticore IgM. Cuando el paciente se recupera, aparece el anticuerpo contra el antígeno superficie y el anticore de tipo IgG. Abajo también tenemos la variación del E y el anti-E, que no es tan importante para el diagnóstico, sino para ciertas situaciones de tratamiento. Como el antígeno superficie, primero hace un pico del antígeno E y después le hace anticuerpo E, anti-E. Entonces, cuando tenemos al paciente con un anticuerpo contra antígeno superficie y un anticore de tipo IgG, el paciente está curado. Eso se llama cura funcional. La próxima. En cambio, en la enfermedad crónica, en la hepatitis B crónica, que dijimos que un 10 o un 20% pasa a la cronicidad, sobre todo en niños, el paciente se expone, tiene una enfermedad aguda en meses, el antígeno superficie persiste alto más de 6 meses, inclusive años, el anticore al principio es de tipo IgM, pero después pasa a anticore total o IgG en forma persistente, que eso lo va a tener toda la vida, pero lo más importante, ustedes ven ahí en violeta, que persiste la viremia. Se puede dosar en cualquier momento de la enfermedad por técnica de reacción de cadena polimerasa, la presencia del virus en la sangre, el virus entero, el genoma del virus circulando, no solamente el antígeno superficie, el anticore, sino el virus entero a través de los años. Y eso es lo que lleva a la enfermedad más grave, cirrosis y hepatocarcinoma y trasplante. Arriba también tenemos la evolución del antígeno E con la cero convencional anti-E, pero no es lo más importante. Para diagnosticar una hepatitis B crónica tenemos que tener el antígeno superficie, el anticore total, que lo vamos a tener siempre, pero fundamentalmente la viremia positiva por técnica de biología molecular de PCR. Eso nos habla de que el paciente tiene una aportación crónica del virus de la hepatitis B. Diferente de la hepatitis A, B, que se aguda, que se recuperó, donde ya cae todo lo otro, cae sobre todo la viremia, con o sin aparición del anticuerpo contra el antígeno superficie. Pásame la otra. Y acá podemos ver una comparación de la aguda versus la crónica. En la parte izquierda ustedes ven que tiene el paciente se infecta, tiene transaminasa clínica, tiene el antígeno E, el antígeno superficie, tiene la carga viral positiva, el DNA viral en la sangre, tiene el anticore de tipo IgM que nos habla de agudo, y después desaparece todo. El E se convierte en anti-E, el S se convierte en anti-S, cae la carga viral y por último aparece el anticore de tipo IgG y el paciente se curó. En cambio, en la hepatitis crónica B, una vez que el paciente se expone, tiene todos los síntomas, hay el antígeno E, puede o no cambiar el antígeno a anticuerpo anti-E, pero el antígeno en superficie, el antígeno treno, persiste. Y persiste también el virus en la sangre, el DNA viral en la sangre, que se puede usar en cualquier momento. Esa es la diferencia en la hepatitis aguda, que se cura, y la hepatitis crónica, que va a requerir tratamiento. Pásame la otra. Bueno, esto es muy complejo porque el tratamiento de hepatitis B depende si el paciente tiene cirrosis, no tiene cirrosis, si está inmunodeprimido, o sea, depende de factores, tanto del virus como factor del huésped. Y depende sobre todo si tiene antígeno E positivo o antígeno E negativo. Pero para hacerlo práctico, se tomó que el nivel de carga viral es de 2.000 unidades por mililitro. Cuando es por arriba de 2.000 unidades por mililitro, tenga antígeno E positivo o no tenga antígeno E positivo, se trata, sobre todo si tiene transaminasa elevada. Cuando tiene por debajo de 2.000 unidades internacionales por mililitro, habitualmente no se trata, pero hay situaciones específicas. Pásame la otra.
¿Y cuáles son estas situaciones específicas, especiales? Cirrosis. Cuando nosotros tenemos un paciente con hepatitis B y determinamos que tiene cirrosis, por ejemplo, con FibroScan, denominado elastografía, o una biopsia hepática, porque tiene imágenes, laboratorios de una cirrosis, tiene alteración de la coagulación, la albúmina, que decimos, sí, este paciente tiene una cirrosis, el tratamiento es siempre, independientemente de la carga viral. Habíamos dicho que 2.000 unidades internacionales era el límite que separaba el tratamiento o no. Por más que el paciente tenga carga viral baja y tiene cirrosis, se trata. En el embarazo, si la mujer embarazada tiene indicación de tratamiento de hepatitis viral, se trata, como cualquier persona no embarazada. Pero cuando tiene mucha carga viral, no requiere tratamiento y sube la carga viral, sobre todo en el segundo o el tercer trimestre, acá dice la cifra, por arriba de 10 a las 5 unidades internacionales, debe tratarse con antivirales de acción específica entre el segundo y el tercer trimestre, porque hay alta posibilidad de pasarle el virus al bebé en el momento del parto, aún con niveles de transaminasas normales o con otra situación. Si la paciente embarazada tiene una carga viral muy alta, debe requerir tratamiento dentro del embarazo, que ya veremos cuál es, aparte de las medidas que se le hacen al recién nacido de inmunoglobulina y vacunación. Y otra situación especial es la inmunosupresión. Los pacientes inmunodeprimidos, independiente de la inmunosupresión que sea, deben recibir profilaxis antiviral específica antes de empezar la inmunosupresión y 12 meses después de terminar la inmunosupresión o en forma permanente. Si el paciente requiere, por ejemplo, un trasplante hepático o un trasplante de riñón y necesita inmunosupresión permanente y tiene indicación de profilaxis, debe hacerlo de forma permanente. Si se puede suspender la inmunosupresión, 12 meses después se sigue la profilaxis y después se la suspende. Adelante, la próxima. El tratamiento, para ir haciendo algo global. Se usan antivirales de acción directa, añadiendo glucósido o nucleótido. Hay dos, entecavir y tenofovir. Los dos tienen alta efectividad, tienen muy baja resistencia. El entecavir tiene una resistencia de 1% a 5 años, el tenofovir no se reporta resistencia aún. La diferencia es que el tenofovir, que existen dos tipos, puede hacerse en el embarazo y en insuficiencia renal. O sea, cualquiera de las dos elecciones puede hacerse y puede hacerse el tratamiento, excepto en el embarazo, que se tiene que usar solamente el tenofovir, que existen dos tipos, como ustedes ven ahí. Seguimos la próxima. Vamos a ver un poquito el virus delta. El virus delta es muy poco frecuente en nuestros medios, es más en países del sudeste asiático, en India, en África, y es un virus de tipo RNA. La transmisión es exactamente igual que el virus de la hepatitis B, de hecho va acompañado con el virus de la hepatitis B, parenteral, sexual y menos frecuente de madre infectada a hijo. Pero como ven en el gráfico, el virus de la hepatitis delta necesita a un portador crónico de hepatitis B, o sea, ustedes ven que necesita el antígeno superficie que está cubriendo y por dentro se mete el virus de la hepatitis delta para ejercer su efecto citopático. Si el paciente no tiene una hepatitis B crónica, no puede infectarse de hepatitis delta o hace una infección muy corta que prácticamente se aborta y se cura. El diagnóstico se debe sospechar cuando el paciente es portador de un virus de hepatitis B en forma crónica y hay una reagudización. Por algún motivo hay que dosar si no tiene una sola infección del virus de hepatitis delta. Esto se puede hacer mediante anticuerpos, como igual que las otras hepatitis, en la etapa aguda de tipo IgM específico y la etapa más crónica de tipo IgG, pero fundamentalmente lo que se hace es la carga viral, se dosa el genoma del virus en la sangre por técnicas moleculares de reacción de cadena de polimerasa. Y el tratamiento es exactamente igual que la hepatitis B, porque se trata de la hepatitis B, al curar la hepatitis B, al controlar la hepatitis B, se controla el virus delta y desaparece de su efecto nocivo. La próxima. Acá vemos la serología del virus delta. Siempre hay una superinfección o una coinfección. Habitualmente es superinfección. Son pacientes que tienen hepatitis B crónica y por algún motivo se infectan con el virus delta. Fíjense que hay transaminasa, el antígeno en superficie siempre persistente y podemos dosar
el genoma del virus delta en toda su enfermedad, porque se persiste en el tiempo, hace una hepatitis crónica si no se trata, y los anticuerpos, primero el IgM que cae rápidamente, después el anticuerpo de tipo IgG que persiste toda la vida y se trata tratando la hepatitis B. Una vez que se trata la hepatitis B, desaparece el virus de hepatitis delta. La próxima. Bueno, esta sí, la hepatitis C es, digamos, la infección más frecuente e importante a nivel del virus de hepatotropos. Es un pequeño virus de tipo RN, de la familia Flavivirus. Hay más de 170 millones de personas en el mundo infectadas, pero esto de tasas globales de screening poblacional porque en realidad no se chequea a todo el mundo y se calcula que el 2% de la población del mundo está contaminado con el virus de la hepatitis C. A su vez, la hepatitis C, que es un virus, como hemos dicho, ARN, tiene 7 subtipos, genotipos, que a su vez tienen distintos tipos de subtipos de virus. O sea, tienen genotipos y subtipos. Esto es importante para el tratamiento. Tiene del 1 al 7 son los genotipos y el subtipo se divide en 1A, 1B, 4C, pero eso es muy técnico. Eh, lo más importante del virus de la hepatitis C es que tiene una enzima que se denomina polimerasa, que hace que el virus mute lo que se denominan cuasi especies, son como distintos virus que van mutando permanentemente, lo que escapa al sistema inmunitario y hace imposible hacer una vacuna. Por eso es tan importante y una de las principales causas de trasplante hepático en el mundo, porque no hay una vacuna efectiva como es la hepatitis A y como la hepatitis B. La próxima. La transmisión fundamentalmente, el factor de riesgo de transmisión es parenteral. Todo lo que está expuesto a sangre tiene riesgo de haberse contraído la hepatitis C. Pero a diferencia de la hepatitis B, no hay demostración de transmisión sexual, esto sí o vertical. Eso se hizo en estudios de parejas de portadores del virus C, como ejemplo los pacientes que están en hemodiálisis o homosexuales, donde no hay mayor prevalencia en las parejas de hepatitis C que en la población general, o sea que no se transmite por vía sexual, ni tampoco de madre a hijo. Los factores de riesgo, entonces, son todo lo que se pone a la sangre, transfusiones, hemodiálisis, cirugía, tatuaje. Pero existe una situación especial, que son los baby boomers. Estos son, como dice ahí, un cohorte demográfico nacido aproximadamente entre 1946 y 1964. O sea, los que tienen arriba de 50 años en la actualidad. Son una población de alto riesgo de haber contraído la enfermedad, ya que en esa época no se conocía el virus, se le denominaba hepatitis no A, no B, o sea que no se hacía chequeo de los hemoderivados y se podía transmitir por una infección. Pero lo más importante es la baja medida de bioseguridad que han sido sometidos a esta población. Por ejemplo, los descartables. Antes no existían descartables, se ponían jeringas, se ponían inyecciones con jeringa de vidrio que se esterilizaban hirviéndola en la cocina. Entonces, los baby boomers, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el factor más importante? Obviamente las operaciones, transfusiones, hemodiálisis, pero fundamentalmente haber nacido por abajo entre el 46, el 64 y hasta el 70, diría yo, porque no se conocía la existencia de la enfermedad y la medida de bioseguridad era muy mala. La siguiente. Por esto nosotros en el año 2015 hicimos un estudio epidemiológico con el grupo de patólogos y la Universidad la parte estadística de la Universidad del Litoral para determinar la verdadera incidencia de una población cerrada como es Laguna Paiva. Hicimos un chequeo de 195 personas en forma completamente aleatorizada, era tipo una batalla naval, nos mandaba la estadística, puede ser la segunda casa de la tercera manzana, o sea que era completamente ciego. Hicimos el chequeo de 195 personas en su oportunidad y los que dio positivo de el ELISA de tercera generación, le hacíamos la PCR para certificar el diagnóstico o no, y tuvimos igual que los estudios generales poblacionales de todo el mundo,
una incidencia del 1% en nuestra población y es el único estudio en Argentina aleatorizado y randomizado de estudio epidemiológico de la incidencia de la hepatitis C en una localidad. La siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico para hepatitis C se basa principalmente en sangre. Lo que tenemos que pedir es un anticuerpo tipo ELISA antihepatitis C de tercera generación que es muy sensible y muy exacto. Una vez que el paciente tiene anticuerpo positivo, lo que tenemos que determinar si el virus circula en la sangre. Lo mismo que el virus B, se hace determinación por cadena de polimerasa cuantitativa para determinar que el virus está circulando en la sangre y el paciente tiene hepatitis C crónica. Se puede hacer genotipificación y para fundamentalmente ver qué subtipo de virus es. Antes se hacía mucho porque era de elección del tratamiento el tipo de virus y el subtipo de virus. Pero ahora, como hay terapia pangenómica, o sea, que trata los 7 subtipos de virus, no se hace más la genotipificación. Y la hepatitis C tiene una forma aguda que es abiertamente asintomático. Es muy difícil encontrar una hepatitis B aguda, porque no tienen síntomas. El 20% puede resolverse espontáneamente, pero el 80%, 85% puede pasar una hepatitis C crónica, o sea, esa carga viral que está en la sangre circulando persiste por más de 6 meses, o sea que se puede detectar por PCR más de 6 meses, y es la importancia de que la principal causa en el mundo de enfermedades crónicas, de cirrosis, de hepatocarcinoma y trasplante hepático. Por lo tanto, siempre hay que evaluar el estado de funcional hepático, como habíamos dicho, con laboratorio, y para descartar cirrosis, la elastografía, el laboratorio y el análisis, e imágenes. La próxima. Acá vemos un poquito el perfil de la hepatitis C. La hepatitis C aguda prácticamente no tiene síntomas, muy poco frecuente detectarla, pero ya podemos dosar el virus en la sangre. Ahí ven que está el RNA del virus C por PCR que se detecta. Y después, a lo largo del tiempo, aparece el anticuerpo, que no es específico de una enfermedad aguda ni crónica, eh, y a lo largo del año puede caer la LT, desaparece el virus de la hepatitis C en sangre y el paciente se cura en un 20% de los casos. Aunque el 80% pasa crónico y hay que hacer el tratamiento. La siguiente. Bueno, un poquito resumiendo todo, hoy existe un tratamiento muy efectivo, se hacen antivirales de acción directa, en la tasa de éxito en distintos escenarios oscila entre un 90 y 97%. Existen muchos esquemas, yo no los quiero hacer, no les quiero hacer mucho lío, pero existen esquemas de acción dual y de acción directa, por ejemplo, el glicaprevir y implementasvir o el sofosbuvir y el pastalvir, que se hacen cortos, tratamientos cortos. Al principio se hacían tratamientos muy largos con interferón y que tenían mucho efecto tóxico, se fueron agregando los antivirales de acción directa y por último llegamos a esto, que el tratamiento no suele ser entre 8 y 12 semanas con una tasa de curación de un 95%. La siguiente. Por último, es la hepatitis E. La hepatitis E es una enfermedad provocada por un virus pequeño, RNA, que es muy poco frecuente. Es una enfermedad completamente autolimitada, muy similar a la hepatitis A, pero se transmite también por vía oral fecal, por el agua y por los alimentos. Está muy relacionado, por ejemplo, con la carne mal cocida, sobre todo de cerdo. La mayoría de los casos son autolimitados, puede presentar una hepatitis aguda con la elevación de transaminasa y ictericia, pero suele tener un curso muy benigno y solamente en el caso como el embarazo puede tener un curso más severo. No se sabe por qué el embarazo siempre la hepatitis anda muy mal. Puede ser por la inmunotolerancia que tiene el mismo embarazo, el sistema inmunológico en la mujer embarazada, que hace que estos virus sean mucho más agresivos. El diagnóstico se hace por análisis el virus, el dosaje del virus en sangre y en materia fecal, o los anticuerpos específicos, como todos los otros, en la forma aguda la IgM, en la forma crónica IgG. Y como este virus tiene un curso autolimitado, el tratamiento es de sostén
y solamente aquellos casos muy graves se hace el tratamiento más específico este, con asistencia específica de la insuficiencia hepática. Existió hace unos 20 años un brote en Esperanza, pero en realidad no fue una traducción en la población, sino que la Facultad de Veterinaria detectó en carne de cerdo este virus y se hicieron los controles epidemiológicos, pero nunca fue una traducción en la población. O sea, no se pudo ver una incidencia de hepatitis E en la población, y de hecho yo nunca vi, es uno de los virus que nunca se pide, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta por algún motivo no encaja el diagnóstico. A ver, la próxima creo que acá terminé. Bueno, acá está la serología, lo mismo de siempre, lo mismo que hepatitis A, ya hay eliminación en materia fecal, suben las transaminasas, sube el virus en sangre y los anticuerpos, primero de tipo IgM que caen y después IgG que se mantiene en el tiempo, el paciente se cura y deja inmunidad permanente y no hay vacuna para este virus. A ver la otra, creo que ya terminé. Bueno, en fin, esto es un tema bastante complejo, es un tema que es muy de especialista. Le quiero transmitir que hay tres o cuatro cosas que uno debe saber. Hepatitis A, con la vacunación prácticamente ya no hay. Hepatitis B, con la vacunación ha bajado mucho, pero no debemos olvidar que los adultos no están todos vacunados. Entonces tiene que uno chequear si se vacunó, si tuvo la enfermedad y se curó, y los que no se curaron mandaron tratamiento. Hepatitis C, acuérdense de los factores de riesgo, sobre todo los baby boomers, los que son de 50 años para arriba, porque eso tiene más son factores de riesgo. Hoy el virus de la hepatitis C no circula, no hay transmisión prácticamente, sino son los antecedentes. En ese caso hay que pedir los anticuerpos y la PCR para determinar el virus de sangre y hacer el tratamiento. Y el virus de la hepatitis E es una cosa miscelánea que no existe y no lo tendría en cuenta. No sé si hay algunas preguntas. Yo estoy viendo en el chat, bueno, quien tenga alguna consulta o pregunta puede hacerla por el chat o también puede levantar la mano para solicitar audio. Bien, ahí estaba viendo, por el momento no hay preguntas. Ahí justo entró una pregunta, doctor, Bueno, si lo quiere dentro leer. del auditorio, si hay alguien que quiera transmitir alguna pregunta, levantar la mano. Acá dice, sería muy A ver, costoso espera a hacer ver si la screening de puedo leer, pues se hepatitis. me apagó y se me borró. Si quiere yo leo la pregunta, dice... ¿Sería muy costoso hacer screening de hepatitis C al grupo poblacional de riesgo estando asintomáticos? Ejemplo, los baby boomers. Bueno, eso es muy importante y de hecho se hace permanentemente chequeo, sobre todo en las pacientes que van a internación, siempre se hace chequeo. Los obstetras ya están haciendo chequeo permanentemente, aunque no son baby boomer. Los bancos de sangre hacen dosaje del virus B, C y todos los virus relacionados con la transmisión sanguínea. Pero cada tanto se hacen screening en los diferentes, las campañas de hepatitis, detección de hepatitis A, B y C, en los distintos hospitales, que se invita a la población. Lo que pasa es que como una enfermedad completamente asintomática, no hay ningún tipo de síntoma, y solamente como empecé la charla, se detecta en un screening rutinario. Uno se va así al médico clínico o al médico especialista decir, me quiero hacer un chequeo y le viene la transaminasa elevada. Entonces ahí uno hace específicamente la serología. Pero no hay una campaña poblacional que detecte la hepatitis C. De hecho, este tema de la hepatitis C fue tan serio que en la década en 1900, hace 20 años atrás, se presumía que el Sistema Nacional de Estados Unidos iba a quebrar en el año 2030 por la cantidad de cirróticos y trasplantes hepáticos que vive la hepatitis C. Por supuesto, los yanquis se pusieron a estudiar y ahora tenemos la curación de la hepatitis C. Pero screening poblacional no hay, lamentablemente, porque es voluntario y entonces la gente no concurre. A pesar que uno hace campaña, el Día Mundial de la Hepatitis siempre se hace campaña de testeo. La verdad que es muy poco frecuente la asistencia para el chequeo, ¿no? Muy claro, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? La puede hacer por el chat o levantar la mano.
Sí, Quiero recordarle lo que yo siempre veo. Cuando tienen un hasta el momento no anticuerpo, ve. Ahí está, doctor. Sí. No, le Doctor, quería ahí recordar traslado una esto. pregunta. Sí, a ver, Sí, después le traslado la pregunta. sí. No, le quería recordar la situación que se ve frecuentemente cuando uno ve un anticuerpo contra el antígeno de superficie, el antígeno australiano, eso es vacunación. El paciente se vacunó en hepatitis B o se curó. Ya tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie quiere decir que el paciente está curado. En la última etapa, porque caen frecuentemente las consultas, dicen, bueno, usted tiene hepatitis, pero no, es la vacuna. Y con respecto a, no sé, en la medicación de la hepatitis, sí, hay un programa nacional de hepatitis que es obligatorio y gratuito el tratamiento contra hepatitis C, tanto por el Estado como por la obra social. Más aún, existe un sistema denominado SUR que la misma obra social le recupera la plata, no es que son buenos y nos dan la Sí, medicación en forma gratuita y muy contentos. Ellos recuperan, el Estado asegura el tratamiento como otras enfermedades como la HIV. Entonces, sí, el tratamiento está asegurado en el hospital se puede hacer perfectamente y el Sistema Nacional de Hepatitis, Programa Nacional de Hepatitis lo provee. sí, tal cual. No fue siempre así, pero sí, tal cual. A ver si hay ahí hay, creo que más preguntas. No fue así. Inclusive en una época necesitamos una fibrosis avanzada por fibroscan F2, F3, F4. O sea que nosotros tenemos que esperar que el paciente se ponga cirrótico para darle el tratamiento. Una locura. Es como decirle, vamos a esperar que se infarte para bajarle el colesterol a los pacientes. Ahora, gracias a Dios, cualquier situación de hepatitis C se trata. Y lo mejor, lo ideal es tratarlo cuando el paciente no está enfermo del hígado, sino tratando en etapa inicial. Sí, claro. Sí, yo recuerdo cuando trabajaba en trasplante que en la época de mi formación nos daban en post-trasplante la medicación como uso compasivo, porque no estaba todavía el programa nacional. Entonces sabíamos que se curaba, pero era muy difícil llegar a las medicaciones. ¿No? Exactamente. Se hacían post-trasplante, aunque había una interacción tremenda con las drogas inmunosupresoras, se hacen trasplantes. Hoy en día, como son antivirales de acción directa, no son. Antes se usaban drogas inmunomoduladores como el interferón. Ahora, como son drogas de acción directa, no incide con la droga del trasplante, el paciente se puede trasplantar y tratarse tranquilamente, se lo van a dar. Bien, doctor, ahí pide una colega, oyente de la clase, si podemos ampliar un poco más sobre el tratamiento en las embarazadas, que no le había quedado muy claro. Bueno, digamos, hepatitis A eh, no tiene problema del embarazo, porque aparte, como habíamos dicho, de los niños, ya los adultos, la mayoría de adultos tienen serología positiva, se han cursado la hepatitis A y no traen, y con la vacunación actual, que es obligatoria, ya prácticamente hay muy poca hepatitis A. Hepatitis C no trae problemas para el niño, eso se transmite fundamentalmente de madre al niño, porque la viremia, el nivel de virus en sangre de hepatitis C es muy baja. Calculen que ustedes, estamos hablando de 2.000 copias para arriba se trata. Entonces, la viremia es muy baja. Entonces, no hay vacuna y no hay profilaxis en el contexto de la hepatitis C en el embarazo. Pero la hepatitis B sí, calculen ustedes que el nivel de viremia de hepatitis B es de 100 millones de copias. Entonces, el chico cuando va a nacer, en el momento del parto, se pone la sangre de la madre, se puede contagiar. Cuando la madre tiene un nivel, que eso lo hará los tetras y eventualmente el médico especialista, cuando el nivel de la madre, del virus en la madre, en la sangre de la madre, es muy alta, o sea, más de 10 a las 5, o sea, más de 5 a 7 millones de copias, hay que hacer el tratamiento profiláctico. No para la madre, sino para que no se lo transmita al bebé. Se hace en el segundo y el tercer trimestre del embarazo y se usa tenofovir, que no es teratogénico ni tiene un efecto sobre el embrión, ni sobre el bebé.
Y después, obviamente, cuando nace el bebé, se le hace el neonatólogo le hace la vacuna y la inmunoglobulina para prevenir la transmisión. Si la madre después requiere seguir el tratamiento porque sigue con virus alto, tiene una enfermedad crónica, tiene cirrosis y todo, seguirá con su tratamiento. Aún así, si una paciente está recibiendo tratamiento o tiene indicación de tratamiento de hepatitis B, porque tiene, como habíamos dicho, una hepatitis B crónica con alta carga viral por arriba de 2.000 unidades internacionales, tiene indicación precisa de tratamiento, la droga de elección es tenofovir, no entecavir, porque el entecavir es teratogénico, el tenofovir no es teratogénico y la paciente puede quedar embarazada sin ningún tipo de efecto y prevenir la transmisión al niño. No Muy sé si bien, se quedó muy claro, claro. doctor, sí. A ver, ahí bueno, yo no ve, sí, quedó claro, la doctora quedó muy conforme, gracias. Ahí, pues, esperando si hay otras preguntas, aprovecho preguntarle yo, doctor, o sea, sabemos que el virus B, el virus C, tienen también potencial carcinogénico respecto al desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Hay alguna salvedad del tratamiento de las hepatitis virales en presencia de hepatocarcinoma o no hay ningún cambio respecto al No, momento del bueno, eso es todo un tratamiento y tema. demás detalles? Eso es todo un tema, porque en realidad el virus de la hepatitis B, como un virus ADN, se incorpora al genoma del hepatocito y es por sí oncogénico. El virus de la hepatitis C, al ser un virus Mm, RNA, no es oncogénico. Pero la situación más importante de esto es que llevan a bien, cirrosis. La principal causa y factor de riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma es la misma cirrosis. Los nódulos de regeneración, esa regeneración intensa y mm, constante del hepatocito, es el factor más importante de génesis del hepatocarcinoma. Por eso es importante, como decían ahí, chequear antes de hacer screening y evitar que el paciente llegue a hepatocarcinoma. Porque ahí ya el tratamiento eh, es del bien, hepatocarcinoma con o tratamiento del virus. Hoy, por ejemplo, el virus de hepatitis C se cura en un periodo muy corto. El virus de la hepatitis B, que yo no lo dije, cuando uno dice el tratamiento con entecavir y tenofovir, es permanente. El virus no se elimina de la sangre, sino que se controla con esta medicación, aunque hay algunos esquemas nuevos que tratan de eliminar el virus dentro del hígado, dentro del hepatocito. Pero lo más importante es evitar que el paciente llegue a cirrosis, porque la cirrosis es el principal factor predisponente del hepatocarcinoma. Si el paciente tiene cirrosis, se trata el virus de hepatitis B, de hepatitis C, pero se lo mete en un screening de seguimiento y detección precoz del hepatocarcinoma hasta que el paciente demuestre que su hígado se recuperó, que sí puede hacerlo. La fibrosis sabemos hoy en día que es reversible, no es siempre, no es algo fijo como creíamos antes, sino algo muy dinámico. Un paciente con virus C o virus B que tienen cirrosis avanzada pueden volver a tener su hígado normal. Por eso es importante hacer un bien, chequeo tanto de la hepatitis como del hígado, con su estado funcional del hígado. bien, muy claro, doctor, gracias. Eh, bueno, aprovecho el resto del auditorio, alguna otra consulta, alguna pregunta que quieran hacer al doctor, aprovechando porque está siendo muy clara la exposición. Doctor, ya, aprovecho también para hacer una consulta y un comentario. Usted habló algo del programa de control previo y se está viendo la experiencia, por ejemplo, de los países nórdicos, que están empezando a trasplantar pacientes oncológicos porque tienen órganos, porque lograron una incidencia muy baja, casi erradicación de la hepatitis vírica. ¿Usted cree que con los programas nacionales Argentina está cerca, está lejos de lograr un objetivo semejante o nos falta mucho trabajo? ¿Puedo decir oncológico que con respecto al hepatocarcinoma? Y sí, claro, están trasplantando metástasis colorectales, están trasplantando neuroendocrinos, porque como tienen órganos en el pool y tienen poco Sí, trasplante por cirrosis, por virus C, como que es una causa común para nosotros, entonces, si bien hay un programa nacional, como usted nos dijo,
Yo quería saber si desde su opinión Argentina está cerca o le falta mucho trabajo para llegar a ese nivel. No, el problema de hepatitis, del trasplante hepático en Argentina es que no hay donantes. La gente, por un temor de que, como son donantes cadavéricos, fundamentalmente acá todos los centros de trasplantes se hacen donante cadavérico, no hacen donante de donante vivo. Entonces, la gente no se mete en una voluntariamente a ser donante. Y hoy en día, el programa de trasplante del INCUCAI se trasplanta fundamentalmente los pacientes que no tienen cáncer fuera del hígado, sí los que tienen cáncer del hígado, reuniendo ciertos criterios específicos, como los criterios de Milán, los criterios expandidos, pero no los que están fuera del hígado que han metastizado. Si bien hoy en día con los tratamientos selectivos que hay de los tumores, hoy se excluyen, no está dentro de la aceptación un trasplante hepático de un tumor fuera del hígado. Fundamentalmente por la baja nivel de donación. O sea, nosotros tenemos muy pocos donantes. Entonces, para conseguir un hígado es muy difícil y los pacientes se mueren en lista de espera, aún con una indicación como una cirrosis por una hepatitis C o una hepatitis B. Porque no olvidemos que una vez que uno trata la hepatitis C o B, si el hígado ya está cirrótico, puede tener su evolución independiente y bueno, el paciente necesita requerir un trasplante. Entonces yo creo que no estamos muy lejos de eso, no creo que se llegue por ahora. Bien. Bueno, ahí estaba controlando el chat. Por el momento no hay nuevas consultas. Le mandan saludos los colegas, Doc. Así que Bueno, muchas gracias. yo por mi parte no sé si no hay otras consultas. Dejo abierto para un último comentario si quiere. Y si no, le agradecemos muchísimo su presencia, la predisposición y sobre todo la claridad de la exposición. Y bueno, doctor. Sí, yo le agradezco, te agradezco, Luis, la invitación y al colegio para poder expresarme de este tema. Es complejo, es un tema muy dinámico, como decís vos, se van agregando muchas cosas, porque hay que evaluarle al paciente en todo su contexto, en todo su entorno, todas sus enfermedades. Lo importante es saber que la hepatitis existe, que es muy prevalente, que existe un tratamiento curativo o se puede controlar, sobre todo, y evitar que esta enfermedad progrese a una cirrosis y a un hepatocarcinoma con trasplante, y saber que cualquier paciente puede ser derivado a cualquier centro de salud. Por ejemplo, nosotros en el CIMAFE estamos trabajando intensamente con esto, hacemos todos los estudios necesarios y se consigue el tratamiento necesario en el 100% de las situaciones. O sea que el paciente está contenido, le sale completamente gratis y se debe hacer chequeo permanente en cualquier situación clínica, porque además, si uno no tiene, como habíamos dicho, si uno no tiene anticuerpos, no ha sido expuesto a ningún tipo de virus, existen vacunas de la hepatitis A y la hepatitis B. En la hepatitis C, solamente los factores de riesgo porque no hay circulación, entonces podríamos estar controlando la hepatitis viral en un futuro no muy lejano, con vacuna y tratamiento. Bueno, muy claro, doctor, sí, es verdad. Bueno, y por la importancia de la derivación al especialista cuando la enfermedad lo requiere, ¿no? Del screening temprano por parte de los que hacen medicina general, medicina de familia, y luego la derivación cuando hallamos el problema, ¿verdad? Así que sí, muy claro, doctor. Bueno, me vuelvo a fijar, a ver, sí, bueno, más saludo para usted, doctor, y bueno, por el momento ninguna Bueno, otra consulta, así que desde ya muy agradecido. Así que agradecemos su tiempo, su predisposición. Así que bueno, y felicitarlo por la exposición, doctor. Muy buena bueno, charla. muchísimas gracias, Luis, y un gran abrazo a todos. Y saben que estamos trabajando en el semáforo permanente, solamente si necesitan alguna ayuda, lo pueden derivar ahí. Y bueno, vamos contra la hepatitis, que vamos a lograr muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todos los que han presenciado la charla y que han podido aprovechar los conceptos volcados por el doctor. Así que bueno, un saludo para todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Damos por finalizado el webinario de hoy. Hasta pronto.